Claudia, Alejandra, Juanito. Dios les bendiga, Dios les bendiga. De verdad es un gusto poder saludarlos y poder estar unidos, aunque sea a través de este medio. Dios hará en los tiempos que Él quiera la posibilidad de que nos podamos volver a encontrar físicamente, ¿no? Y cuando eso sea, yo sé que va a ocurrir con mucho gozo en el espíritu de poder saludarnos nuevamente. Dios les bendiga. Quiero convidarles a escuchar la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, aunque nuestros hermanos acá nos van a ir colaborando. Sí, ahí están saludando mucho. Sí, Dios les bendiga. Dios les bendiga. De verdad, sí, es un gusto saber de ustedes. ¿Saben, hermanos queridos? Durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia, muchos de nosotros hemos oído y hemos experimentado de manera personal también que el tiempo de la pandemia y de estar en cuarentena ha traído algunos beneficios, pero también ha traído muchas dificultades en muchas casas. Quizás una de las cosas que más ha complicado a mucha gente hoy, y lo he hablado con muchos colegas de trabajo, es la incertidumbre de qué va a ocurrir, la incertidumbre de que el mundo ya no vuelve a ser igual como lo conocimos, la incertidumbre respecto de las relaciones sociales, las relaciones han cambiado el formato. Probablemente de aquí en adelante tendremos que acostumbrarnos a relacionarnos de una otra manera en el espacio social, cómo se ordena esto en el espacio público, el tránsito libre de las personas, la concurrencia a los espacios cerrados. Uno piensa un montón de cosas, el temor de muchas personas de si esto es una pandemia, ¿quién nos dice que luego habrán otras? Si los sistemas de salud estarán preparados para ello. ¿Qué va a ocurrir cuando esta situación decante? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar con las economías? ¿Qué va a pasar con el libre tránsito entre un país y otro? Hay una serie de interrogantes. Y sabe, querida iglesia, eso hace que muchas veces estamos asistiendo a un tiempo de demasiada incertidumbre y los seres humanos, la verdad es que tenemos muchas dificultades con la incertidumbre. Nosotros leemos en la Biblia y en el lenguaje evangélico lo repetimos con muchas veces. Nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios. Y eso lo decimos, incluso en la oración modelo que Dios dejó, el Padre Nuestro, que todos conocidos, una parte central del Padre Nuestro es precisamente, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y nosotros lo repetimos. Pero déjame decirte que muchas veces es solo un dicho, que Señor, que se haga tu voluntad. Pero muy en lo profundo de nuestro corazón, a nosotros nos cuesta aceptar o dejar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Sabemos, porque así ha sido enseñado a través de la palabra, qué es lo que debe ocurrir, que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida. Pero en lo profundo de nuestro corazón nos cuesta. Y habitualmente eso es, hermanos queridos, porque nos entra la incertidumbre. Habitualmente el dejar que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida, ¿sabe por qué responde? Responde a un simple hecho, y es que nosotros tenemos la sensación, tenemos la percepción que nos interesa mantener el control de las cosas. Y cuando perdemos el control de las cosas, comienza la incertidumbre y eso nos trae una sensación de malestar. De hecho, el mundo se mueve por eso, la economía se mueve por eso. Usted ha escuchado el concepto de la especulación, ¿verdad? ¿Qué es la especulación en economía? Que ocurre un evento y todos pensamos, producto de eso podría ocurrir bla, 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 bla. Entonces yo retiro mis plata, entonces yo saco mis dineros de mis ahorros, entonces yo retiro la inversión porque tengo la impresión, yo especulo, yo imagino que va a ocurrir tal cosa.
Y por tanto, toda la economía de un país, de una nación, incluso del mundo, en ese caso, está anclada solamente en que yo siento, o los países sienten o perciben que han perdido el control sobre algo porque ocurrió un evento que estaba fuera del contexto y por lo tanto, como no lo pudimos prever ni controlar adecuadamente, entramos en incertidumbre y se nos van las economías al suelo. Y Wall Street se va al suelo y la gente que invirtió en acciones aquí, en fondos mutuos allá, se desespera porque eso va a significar un problema, porque no hay control de lo que está pasando, ¿verdad? Habitualmente nuestra gran dificultad, iglesia amada, con que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en el mundo creyente estoy hablando ahora, no en el mundo secular, es que entre los cristianos tenemos una dificultad para permitir que Dios establezca su reino en nuestra vida, establezca su voluntad en nuestra vida, porque tampoco queremos ceder el control de nuestras cosas, de nuestras vidas a Dios. Usted se va a reír seguramente conmigo de que muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay gente que es demasiado controladora, ¿no? Las hay, ¿cierto? Hay gente que quiere saber exactamente dónde fuiste, a qué hora llegaste, con quién hablaste, a qué hora te devolviste, qué comiste, por qué le dijiste eso, por qué hiciste lo otro. Hay gente que son padres o madres que tienen un nivel de control al detalle de los hijos. Hay esposos o cónyuges que quieren tener el control absoluto del cónyuge y entonces eso termina por asfixiar cualquier tipo de relación. Porque los seres humanos necesitamos parecer a esto. Dios, sin embargo, nos lleva por experiencias donde Él nos quita el control de las cosas. Porque el modelo de Dios para el creyente dice que es Él el que debe llevar el control de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y por tanto Dios habitualmente nos lleva por experiencias personales donde nos quita el control de la situación. Iglesia amada, cuando usted y yo tenemos una enfermedad difícil, una enfermedad que aparentemente los médicos no tienen explicación o no hay cura, y nosotros vivimos esa experiencia de enfermedad, usted me va a dar la razón cuando le digo que entonces nos empezamos a angustiar. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos el control sobre la enfermedad, no tenemos la capacidad para decir este medicamento en esta dosis va a hacer un efecto, y entonces quedamos a merced de qué es lo que va a ocurrir. Y empezamos a angustiarnos y empezamos a desesperarnos porque quisiéramos nosotros regular la situación. El mundo médico quisiera él regular la situación. Porque Dios permite que para que entendamos su reino en la tierra entre nosotros y en nuestra vida, Él quiere tener control de las cosas. En el libro de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 9 y 10, hay un buen ejemplo de ello. Dice de que cuando Jesús dio instrucción a los 70 para omisión de los 12, quiero decir, cuando los envió a predicar a todo el entorno, una de las cosas que Dios le dio como instrucción es, lo dice allí en el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús está mandando a los discípulos a hacer el evangelio, pero es curioso que los manda y les dice, pero no lleven ni esto, ni esto, ni otro, ni el otro más allá. No lleven dinero, no lleven alforja, no lleven alimento, no lleven nada. Y entonces uno razona humanamente, pero ¿cómo Dios te manda sin que lleves ninguna cosa? Porque si tú vas sin nada, tú sientes que no controlas la situación. Habemos personas que dicen, yo no voy a ir a tal lugar si primero no sé en qué me voy, si tengo el pasaje en la mano, si tengo dinero para devolverme, dónde voy a alojar, quién me va a dar la comida, cuánto cuesta la comida, a qué hora me vengo, todo al detalle. Yo quiero controlar toda la situación. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan, pero no lleven nada. El modelo de Dios es otro. El modelo de Dios dice, ustedes vayan, ustedes son mis discípulos, pero yo,
el Hijo de Dios, voy a tener control de lo que va a ocurrir cuando ustedes vayan en mi nombre. Eso implica un ejercicio duro de dejar de creer que nosotros somos los que vamos a resolver lo que a Dios le corresponde resolver. En el libro de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 12, ahí hay una indicación que está en la misma línea, porque cuando el Señor le habla a los suyos, incluso va más allá, no solo lo que lleven. En el versículo 12 de Lucas 12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es decir, ni siquiera Dios está confiando en mi intelecto, en mis ideas, en cuán capacitado estoy teológicamente, en cuánta teoría hay en mi cabeza, sino que incluso allí Jesús dice, porque en el momento mismo en que tengas que hablar, el Espíritu Santo te dirá lo que debes decir. Es decir, nuevamente Dios está poniendo en esa actividad, no eres tú como misionero, como predicador, como pastor, como el que ora, como el que ministra, no eres tú el que va a llevar la situación. No son tus palabras, no son tus decisiones, no son tus ideas. Es decir, no es aquello que está bajo tu dominio, no es aquello que está bajo tu control, sino que es el Espíritu Santo el que dirá lo que tienes que decir. Es decir, es el Señor a través de su Espíritu el que tomará control de tu mente, de tus labios, para que tú hables lo que Dios dice que debes hablar. Es decir, la experiencia de Dios para nuestras vidas, para que podamos vivir sabia y con paciencia lo que Dios nos ha dado, es que Él debe dominar todas las áreas de nuestra vida. Si usted recuerda en la Biblia un ejemplo muy especial, que probablemente, no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me provoca bastante curiosidad. Cuando uno recuerda la historia de Abraham, y resulta de que Jehová Dios se le aparece a Abraham y le dice de que tiene que irse de Ur, de la tierra de los caldeos, y tiene que abandonar su parentela, y le dice, sale de ahí, y ándate a la tierra que yo te mostraré. Escuche bien, no le dijo cuál tierra, no le dijo cómo se llamaba la tierra, no le dijo dónde quedaba la tierra, no le dijo cuánto va a demorar el viaje, no le dijo por qué ruta había que irse, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es una instrucción, si uno la revisa al detalle, bastante vaga en cantidad de información. Porque lo que Dios está diciéndole a Abraham, si usted lo lee conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 8, Hebreos 11, 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, el propósito de Dios es que nosotros confiemos en que lo que Él ha decidido, lo que Él ha proyectado, Él ya lo tiene bajo su control. Y lo que Dios desea a través de esa experiencia es mostrarnos que la obediencia al proyecto de Dios es lo que bendice nuestra vida. Abraham tuvo la instrucción, sal de aquí y vete a una tierra. ¿Cuál? No sé. ¿Por dónde? No sé. ¿Cuánto tiempo dura? No sé. ¿Por qué lado hay que irse? No sé. ¿De qué voy a vivir durante el viaje? No sé. Pero lo único que Abraham entendió era que si Dios le dio una instrucción, él debía cumplirla, y confió, mire la palabra, confió en que Dios iba a tener regulado cada uno de los eventos, Dios iba a controlar cada uno de los momentos para cumplirle la promesa. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, porque será tu herencia. Entonces, querida iglesia,
el control que nosotros queremos ejecutar sobre nuestras vidas es contrario a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tomamos decisiones porque nosotros ejercemos control sobre nuestra vida y muchas veces estas decisiones no son las que Dios desea. Tomamos decisiones que nos traen dolor al corazón, tomamos decisiones que muchas veces son equivocadas y que luego traen consecuencias para nuestras vidas y muchas veces son así porque no están en el orden de lo que Dios quería hacer con nosotros. Hay un autor que es muy leído en psicología y en administración, que se llama Thomas E. Simmons, y Thomas E. Simmons dice de que los seres humanos, cuando tomamos decisiones, no siempre, escúchelo bien, eso es lo importante de ese modelo teórico. Estos autores dicen que cuando los seres humanos tomamos decisiones, no siempre tomamos la decisión correcta. Siempre tomamos la decisión que nos hace sentir bien, no la correcta. Y entonces lo que esos autores están planteando es que muchas veces nuestras decisiones, iglesia amada, están ancladas en sensaciones, en emociones, pero no en una lucidez, en una claridad de una idea, de un pensamiento que esté coherente con lo que Dios ha dicho. Entonces, claro, decidimos cosas para nuestra vida, para apaciguar algo que estamos sintiendo. Nos hace sentir bien aquello, aunque ello no sea lo correcto. ¿Sí? Yo me siento solo y entonces, como tengo la sensación de soledad, tomo la decisión, por ejemplo, de establecer una relación de pareja con tal persona, aunque no sea la persona correcta de acuerdo al plan de Dios, pero yo tomé la decisión solo porque me siento solo. Yo a veces decido comprar algo porque a través de esa compra yo siento que me estoy satisfaciendo en algo, aunque esa compra es errada, es equivocada. La palabra de Dios dice que en la vida del creyente, Dios desea que caminemos por preceptos y principios, no por emociones. La palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 28, Proverbios 28 y el versículo 26, esta palabra bastante dura, ¿no? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Sabe? Cuando tú y yo queremos ejercer el control de todas las decisiones que tienen que ver con nuestra vida y confiamos y controlamos de acuerdo a lo que sentimos, mire lo que dice la palabra: el que confía en su propio corazón como sede de los sentimientos, el que confía en lo que está sintiendo y en virtud de lo que está sintiendo decide, dice que es un necio. Porque ajustamos decisiones a sensaciones. Por eso es que hay gente que le cuesta perdonar. ¿Y sabe por qué le cuesta perdonar? Porque no toma la decisión de perdonar como decisión racional, idea, voluntad, sino que dice: yo no puedo perdonar porque me duele. Porque me acuerdo de lo que me dijo, porque me acuerdo de lo que hizo, me duele, y como me duele yo no perdono. Es decir, la decisión de no perdonar está anclada en una sensación, ¿verdad? Y eso es lo que el escritor bíblico está diciendo. Dios desea que la voluntad de Él se establezca en mi vida, pero la voluntad de Dios se establece por preceptos y mandamientos que Él ha establecido, porque esos son correctos. Dice el libro de Isaías 55:8, porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Y no está hablando de altitud en metros. Está diciendo, mis pensamientos, dice el Señor, son de otro nivel, son de otro estatus, son de otra condición o característica, distintas a las tuyas. Mis pensamientos, dice el Señor, no están mediados por emociones o sensaciones de minuto, no están mediados por mi estado de ánimo, no están mediados por el humor con el que amanecí hoy día. Hay mucha gente que cuando sirve a Dios lo sirve por estado anímico. Y cuando las cosas están bien, están felices. Y cuando las cosas no están bien, ya no adoran al Señor y ya no se quieren reunir, ya no quieren obedecerle, porque están solamente por estados de ánimo. La palabra dice que los pensamientos de Jehová son más altos que los nuestros, porque significa que cuando Dios nos da instrucción, nos da preceptos, nos da palabras, nos da mandamientos, está diciendo que esos preceptos, palabras y mandamientos son perfectas para nuestra vida, porque no están ancladas en sensaciones. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, no por una sensación. Porque si tú lo ves en el huerto de Getsemaní, Él dice que lloró y sufrió mucho, sensación, emoción. Incluso llegó a decirle al Padre en oración, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Pero finalmente se impone otra cosa. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, decir, devuelve el control al Padre, porque está estableciendo el mecanismo. Yo no quiero decidir, no quiero resolver por lo que estoy sintiendo ahora, que es la tragedia, el dolor, el abandono de mis discípulos. Yo voy a hacer lo que tú dijiste, Padre. Tú dijiste que tenía que morir en la cruz, y aunque eso es doloroso, si tú lo dijiste, es un mandamiento perfecto para la humanidad. Y es así de perfecto porque si de lo contrario no hubiese ocurrido, tú y yo no estaríamos aquí ahora sirviendo a Dios. Entonces lo que Dios está estableciendo es que Él desea que su voluntad se establezca en nuestra vida, pero no está estableciéndose en base a lo que sentimos, sino que en base a lo que Dios ha puesto como palabra. Y déjame recordarte, iglesia, ¿cuántos de los que están ahora conectados en este culto, Iglesia Renuevo del Espíritu, tanto en Chile como en el Ecuador, cuántos de los que están aquí pueden decir con certeza frente a Dios, Dios les ha dado palabra? ¿No es así? Yo puedo levantar mi mano porque Dios me ha dado palabra a mí. ¿A ti Dios te ha dado una palabra? ¿Te puedes recordar la palabra que Dios te ha dado a través de distintos siervos? ¿O incluso a ti solo? Dios te ha dado palabra, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Esa palabra que Dios te ha dado calza exactamente con lo que tú quieres hacer? ¿Esa palabra que Dios te ha dado es consistente con lo que estás sintiendo en este minuto? Te debo asegurar que a veces muchas de esas palabras no están consistentemente con lo que sientes. Las ves difíciles, las ves inalcanzables, porque lo que Dios quiere es establecer en ti su voluntad a través de esas palabras que Él te ha dado, porque su palabra es perfecta para nuestra vida. Porque Dios no equivoca cuando escoge algo para nuestras vidas. En Proverbios, en el capítulo 16, y en el versículo 2 y 3, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tus decisiones, mis decisiones son fantásticas, según lo que nosotros creemos. Y nosotros argumentamos de una manera para convencer al otro que lo que estamos diciendo es así. Es perfecto en su propia opinión, pero es el Señor el que pone en la balanza tu espíritu, tus sensaciones. Él sabe las cosas. Y luego agrega, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, deja ante el Señor lo que sientes. Deja ante Él esta sensación de incomodidad. Deja ante Él este miedo a la incertidumbre.
Déjalo ahí. Y dice que Él, ¿qué va a hacer? Afirmará tus pensamientos. Él transformará tus pensamientos para que su voluntad se pueda hacer en tu vida. Es decir, hay un ejercicio, darme cuenta que lo que yo creo, en mi opinión es bueno, pero en opinión de Dios tal vez cambie. Darme cuenta que esto que estoy sintiendo o esto que estoy pensando, necesito dejarlo ante los pies del Señor Jesús para que Él afirme sus pensamientos de bien sobre mí. El profeta Isaías dice que el Señor tiene pensamientos de bien sobre nosotros. Porque lo más probable es que tú me digas, pastor, pero es que la vida sería cercenada si es que la separáramos entre racionalidad y emoción. Y usted me está diciendo que para decidir no tengo que ponerle emoción, solamente tengo que ponerle racionalidad. Lo que te estoy diciendo que para los cristianos, para que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida, tenemos que aceptar los preceptos divinos. Y los preceptos divinos son perfectos, porque los preceptos divinos del Señor los hace a medida de cada uno de nosotros. Y es para bendición de nuestras vidas. Tengo pensamientos de bien sobre vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Finalmente, si tú revisas conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos en el capítulo 8, hay una cuestión que aquí me llama mucho la atención. Versículo 24 dice el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Parte declarando la cuestión. En esperanza fuimos salvos. ¿Quién te da la certeza a ti de que tú eres salvo? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dice la palabra en Corintios que el Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y luego el apóstol dice, en esa esperanza fuimos salvos. Es decir, no es algo que nosotros vimos. Es una esperanza. Esperanza es algo que se espera, valga la redundancia. No es algo que yo tengo ahora, pero yo espero tenerlo pronto, porque me ha sido prometido. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Aquí parece trabalengua. La esperanza que se ve, lo tangible que yo tengo aquí no es esperanza, porque ya está aquí. No tengo que esperarla, la tengo aquí. Pero el Señor nos convidó a otra cosa, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo confío en que lo que Dios me ha prometido será. No lo tengo aquí, no lo veo tangible, pero confío que Dios, a través de mi fe en Jesucristo, confío que Él lo que me ha prometido va a estar conmigo. Y entonces dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, aquí a esperarlo, o sea, si usted lo tiene ahí, se le acabó la esperanza. Pero luego agrega, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, el escritor bíblico está diciendo, la voluntad de Dios se establece en que nosotros esperamos lo que no vemos y por tanto con mucha paciencia lo esperamos. Es decir, la voluntad de Dios perfecta y pura para mi vida, para tu vida, no es algo que lo vemos aquí tangible, no es algo del cual nosotros tengamos completo control, no es algo del cual tenemos todos los datos cuantitativos para dar fe de ello, pero sin embargo esa esperanza Dios la ha dado para nuestra vida y dice por tanto la esperanza que no vemos, eso que Dios ha prometido para nosotros con mucha paciencia lo aguardamos. Y luego dice, y de igual manera, porque usted dirá entonces es una tragedia ser cristiano, y la palabra dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé cómo Dios me va a sustentar el otro mes,
ni cómo me va a sustentar el próximo año. No lo sé. Yo no sé si voy a tener trabajo, no sé si voy a tener mucho dinero, poco dinero, no sé si estaré trabajando en la misma institución en la que estoy hoy día o será una nueva, no sé, no tengo esos datos. Lo que yo sé es que hubo alguien que me prometió que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Lo que yo sé es que hubo alguien que me prometió que nunca me faltaría para mis necesidades porque Él iba a estar conmigo. Entonces yo hoy no necesito tener claridad de contratos, de empresas, de jefaturas, de cantidad de venta. No necesito ese dato numérico para estar tranquilo. No necesito tener la certeza tangible en mi mano, el contrato aquí firmado para vivir en paz. Lo que yo necesito es confiar en que lo que Él me prometió, Él lo cumple. Y por eso es que el capítulo termina en el versículo 26 diciendo que es el Espíritu Santo el que nos sostiene en nuestra debilidad. Entonces, iglesia amada, en este tiempo de pandemia, donde tú no tienes certeza de nada, volveremos a clase o no volveremos, volveremos a la presencialidad o no volveremos, habrán otros virus o no habrán otros virus, tendremos trabajo o no lo tendremos. Todas esas incertezas, todas esas dudas, Dios no quiere que las tengamos resueltas hoy. Es más, Él no nos va a dar respuesta a cada uno de esos detalles, porque lo que Él está haciendo con nosotros es que en medio de esas incertezas, en medio de esas incertidumbres, lo que Él está diciendo es: tú tienes una esperanza. Y esa esperanza es que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta. Entonces, si tienes que tomar una decisión hoy día sobre algo, iglesia, sobre tu vida matrimonial, sobre tu vida de familia, tu vida laboral, tu vida de iglesia, si tienes que tomar una decisión, el Señor te está diciendo: no te voy a dar todos los datos, no te voy a dejar el control completo a ti, porque soy yo, dice el Señor, el que ha definido una voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es esperar y sumarte a la promesa que Dios te ha dado. Dios va a estar contigo. Él tiene un diseño para tu vida. Él sabe cómo debe ser tu familia. Él sabe cómo debe ser tu relación de pareja. Él sabe cómo debe ser tu iglesia. Él sabe cómo debe ser tu trabajo. Él sabe cómo debe ser tu economía. No eres tú. No eres tú quien tiene que afanarse. Así que si alguno anda desesperado, angustiado, resolviendo su vida económica, debo decirle que está desgastando sus energías. Debo decirle que tiene que tomarse de la presencia del Señor, que Él prometió para tu vida sustento. Y por tanto, tiene que sacar de su mente y de su corazón toda la molestia que implica quererlo controlar todo. Y debe dejar que el Espíritu de Dios empiece a controlar toda su vida. Hermanos queridos, yo solamente quería invitarte en este día a que cuando vivamos en el Espíritu, vamos a confiar en aquello que no vemos. Donde Dios sabe, nosotros no sabemos. Pero si Dios sabe, nuestra vida está resuelta. Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que nos volvamos como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Y sabe por qué era esto? Porque yo les puedo asegurar que sus hijos pequeños, ninguno anda angustiado si mañana va a tener comida. Yo les aseguro que ninguno de sus hijos pequeños anda angustiado si mañana su papá va a tener trabajo o no. Ninguno anda angustiado si va a pasar de curso o no va a pasar de curso. Ninguno anda angustiado si va a ver alguna vez de nuevo a sus amigos, si va a salir a la calle y se va a contagiar. Ningún niño anda angustiado. ¿Y sabe por qué no?
ni mucho menos pasándose películas respecto que no va a tener comida, ropa, no va a tener todas las cosas que necesita. ¿Y sabe por qué no anda angustiado el niño? Porque él razona, yo tengo a mi papá y mi mamá. Y entonces, ¿cuál es la idea aquí? Mi papá y mi mamá es problema de ellos verán. Y te puedo asegurar que el niño todos los días te pide comida. Y no te empieza a preguntar, mamá, ¿habrás conseguido cantidad de dinero suficiente para comprar dinero para que yo te pueda pedir en virtud de la cantidad de plata que tú tienes? No razona así un niño. El niño simplemente pide. ¿Por qué? Para eso está el papá y la mamá. Porque confía, tiene esperanza de que papá y mamá toman decisiones adecuadas y él tendrá cubierta todas sus necesidades. No tiene que el niño decidir qué hacer, solo confiar. Renueva el espíritu. Si estás en el Ecuador, estás en Machala, si estás en Santiago, si estás en el sur de este país, si están dos allá en España ahora, tengo que decirte, es necesario que a partir de hoy empecemos a confiar como niños en nuestro papá. Porque Él decide, porque Él tiene un plan, porque Él tiene elaborada una voluntad perfecta